9:16. Vamos a otro tema. La Convención Constitucional aprobó solo el primero de los 4 párrafos propuestos por la Comisión de Preámbulo, dejando afuera, por ejemplo, las referencias que hacían al estallido social. Vamos a conversar sobre este tema. Estamos en contacto con la vicepresidenta adjunta de la Convención, Bárbara Sepúlveda. ¿Cómo está, Bárbara? Buenos días. Muy buenos días, ¿cómo está? Muchas gracias por el contacto. Gracias por conversar con nosotros. Bueno, Bárbara, estamos en tierra derecha ya para el término del trabajo de la Convención. Esta instancia también era bien relevante, la de la Comisión de Preámbulo. ¿Le sorprendió el resultado de la votación y que finalmente quedara solo un párrafo? No, para nada. Yo creo que ya se había instalado la idea de que un preámbulo tiene que ser bastante escueto, lo más amplio y representativo posible. Yo creo que eso es lo que se refleja con la votación del Pleno. Un preámbulo tiene que obedecer también a la idea de una Constitución que dura décadas y por lo tanto tendríamos que imaginar en el futuro una joven que pueda leer la Constitución y sentirse plenamente identificada, ya sea cualquiera el contexto que esté viviendo en ese momento, y por lo tanto a mí me parece que quedó lo suficientemente representativo, refleja cómo se realizó este proceso y además es sobrio y por lo tanto yo creo que cumple y satisface con todo lo que por lo menos la gran mayoría del Pleno estábamos esperando que el preámbulo cumpliera. Ajá. ¿Usted echó de menos alguna referencia, alguna idea política dentro de este párrafo, Bárbara? No, para nada. Yo creo que el párrafo, de hecho, incluye todos los elementos más relevantes del proceso, en un proceso participativo, democrático, paritario, y que nos entrega a todas y todos una nueva constitución. Eso es suficiente. La mayoría de los países también a nivel comparado que tienen preámbulos en sus constituciones, porque no todos tienen, son párrafos breves que introducen un texto que ya es de por sí bastante novedoso, pero también inclusivo. El primer artículo de la Constitución para mí era suficiente preámbulo para comenzar a leer el texto constitucional. Por lo tanto, si no había preámbulo, yo creo que no se iba a generar ningún problema, ni tampoco se iban a excluir elementos que pudieran dar a la población a conocer o introducir este texto constitucional. Por lo tanto, yo estoy muy satisfecha con el resultado. Ajá. Hubo harto debate en esta comisión, ¿no? Respecto a la necesidad de hacer ciertas alusiones históricas también al contexto en el que se había desarrollado esta convención, a sus orígenes, por ejemplo, respecto a lo del estallido social. ¿Por qué cree que no se logró avanzar en ese punto, por ejemplo, Bárbara? Yo creo que precisamente por lo que significa un preámbulo, porque la historia de la Constitución, la historia constitucional nos va a enseñar cómo se produce este proceso, cuál era el contexto histórico, social y político en el cual se produce, y por lo tanto se enmarca evidentemente en un contexto histórico determinado. Pero las constituciones están llamadas a durar mucho tiempo, y en ese sentido el preámbulo no solamente tiene que hacerle sentido a las personas que lo leen hoy día, este año o en unos meses más, sino que también a esas personas que en el futuro puedan abrir la Constitución y verse reflejados en el espíritu que está contenido en ese preámbulo. Y en ese sentido, el espíritu integrador de nosotros aquí, en un proceso participativo, democrático y paritario, me parece que es suficientemente convocante para que cualquier persona que abra la Constitución en el futuro sienta que esa Constitución le pertenece a pesar de no haber vivido el contexto histórico en el cual se produjo. Ajá. Bárbara, desde algunos convencionales de Chile Vamos se planteaba esto como una muestra de la imposibilidad que había tenido la izquierda o las izquierdas de ponerse de acuerdo respecto a alguna de las ideas por los párrafos que quedaron rechazados en esta comisión de preámbulo, o la votación más bien de la propuesta. ¿Es efectivo ese punto de vista? ¿Qué le parece a usted desde el análisis político, ¿no?, sobre cómo se ha ido desarrollando el trabajo de la convención? No, para nada. Yo creo que efectivamente es representativo de la gran mayoría del Pleno. Si no alcanzaron los votos para ciertos párrafos es porque los párrafos no representaban a la gran mayoría. Yo no creo que haya sido un asunto de ponerse de acuerdo o no ponerse de acuerdo, sino más bien cómo lo que esperábamos, cuál era el resultado que esperábamos para un preámbulo. Y en ese sentido yo personalmente, por ejemplo, no aprobé varios de los párrafos porque tampoco sentía que respondían a lo que yo esperaba de un preámbulo. Y eso no tiene que ver con un diálogo previo, ninguna conversación, ni ponerse de acuerdo, sino más bien el producto de una comisión que trabajó arduamente en esto y el cual agradecemos, por supuesto, su trabajo, y de que las 4 propuestas que se hacen por párrafos separados queda finalmente una que es la más representativa para todas y todos y que nos deja finalmente a todas y todos contentos. Por lo tanto, a mí me parece que fue una buena opción. Yo también lo dije, personalmente creo que un preámbulo tiene que ser breve y tiene que ser lo suficientemente abstracto también para ser inclusivo y en ese sentido poder perdurar en el tiempo sin que pierda sentido.
Ajá. Bárbara, quedan 10 días, 9 días casi para el trabajo de la Convención Constitucional. ¿Qué es lo que resta finalmente para este proceso, para terminar la redacción del texto de la propuesta? Bueno, estamos a minutos de comenzar el pleno. Hoy día ya comienza la deliberación sobre la armonización del texto. El texto que ya presentamos en este borrador, que la gente con cariño le ha puesto el borrador 3.0, es el texto armonizado, ordenado, prolijo, limpio, con lenguaje inclusivo, un lenguaje claro, que nos ha costado bastante a abogados y abogadas también poder incorporar. Y en ese sentido ya hoy día tenemos la presentación del texto, que probablemente va a ser el mismo texto que le vamos a presentar al presidente de la República. Por lo tanto, un gran orgullo, y empieza esta deliberación y le vamos a otorgar más tiempo, desde la mesa directiva, más tiempo a los convencionales para que puedan dirigirse a la población, para que puedan dirigirse al pleno. Son 6 minutos por cada uno de los convencionales. Esperamos que estos plenos además duren varios días. Ya estamos pronosticando que el pleno de hoy día, que va a durar hasta las 10 de la noche, continúe mañana, en la mañana, y que en algún momento de la próxima semana ya estemos votando la armonización. Son más de 500 votaciones y por lo tanto estamos también muy expectantes de lo que esto va a producir en la población, donde además vamos a tener, como ya decía, el último momento para que las y los convencionales puedan dirigirse a la nación. Y en ese sentido, yo también espero que esto se produzca a la altura del debate que hemos tenido, un año de arduo trabajo, donde hemos puesto toda nuestra energía en entregarle el mejor texto constitucional a la población para aprobar el 4 de septiembre. Y hoy día, ya a pocos minutos de comenzar, tenemos, por supuesto, planificado ya todos estos plenos para durar toda la próxima semana, si es que fuera necesario. Ajá. Bárbara, es una etapa simbólica desde ese punto de vista, ¿no? El proceso de cierre, evidentemente, de esto, y la posibilidad que tendrán los convencionales también de cerrar su trabajo. Así es, un momento emotivo, un momento de cierre, pero un momento también de mucha seriedad y responsabilidad. Vamos a poder dirigirnos además respecto de todo el texto constitucional, porque es todo el texto armonizado el que estamos debatiendo ahora en estos plenos que comienzan a pocos minutos ya. Tenemos un texto completo, entonces una convencional podría escoger tanto un capítulo como algún artículo en particular o ciertos temas. Entonces también vamos a ver cómo se encauzan hoy día los discursos. Yo espero, por supuesto, que siempre sea un debate democrático, respetuoso, que refleje también la diversidad de ideas y la diversidad de posiciones que existen dentro del Pleno. Algunos harán alusiones quizás a los momentos históricos, a su historia o sus trayectorias políticas, o quizás incluso a lo que esperan en el futuro, pero por supuesto que el momento ya libre para estos 6 minutos de cada convencional a dirigirse a la población es algo que nosotros hemos querido otorgarle como mesa directiva al Pleno Constitucional para que puedan reflejar en esto, en sus discursos, todo su pensamiento y todo también lo que les genera este proceso constituyente. Para mí es un momento de cierre, es un momento de mucha seriedad también. Estamos ya a puertas de entregarle a la población el texto constitucional para que se forme la convicción sobre los artículos, sobre aquellos temas que estaban esperando ver también reflejados en una constitución y puedan con eso conducirse al plebiscito de salida. Bárbara, ahora estas votaciones que se van a desarrollar respecto a la propuesta de la Comisión de Armonización, ¿podrían generar cambios sustantivos? ¿Qué podría variar de acuerdo a la votación que se dé? No, ya no hay cambios sustantivos, todas las votaciones sobre temas de fondo ya se produjeron. Ahora lo que estamos presentando es un texto ordenado que tiene todos sus artículos numerados, desde cuál es el artículo 1, cuál es el último artículo, cuáles capítulos son, qué artículos pertenecen a cada capítulo, el orden de los mismos capítulos. O sea, estamos ya presentando no solo el índice de este libro, si uno quisiera denominarlo así, sino que también la estructura del texto, la estructura para poner, por ejemplo, todos los derechos fundamentales en un solo lugar, darle también la relevancia a los nuevos temas, los temas innovadores que trae esta Constitución, por ejemplo, la participación democrática, el medio ambiente, la naturaleza, el Estado regional y las nuevas formas de organización territorial, ahora con mayor poder para las comunidades locales, para las regiones. Tenemos un orden que hemos reflexionado, discutido, pensado y votado en la Comisión de Armonización y que hoy día nos entrega este último borrador, el borrador que si bien hoy día yo estoy segura, va a tener la mayor cantidad de votos, pero además incluso
si algo no se aprobara, una cuestión particular específica, eso no va a producir ninguna alteración en el fondo, sino más bien una cuestión de orden. Hemos hecho cambios gramaticales, de sintaxis, de lenguaje claro, hemos sido acompañados por expertos lingüistas también, por académicos en este proceso, por organismos, centros de pensamiento. Entonces, evidentemente aquí ya se refleja un trabajo que va mucho más allá de simplemente la Comisión de Armonización. Sí. Bárbara, y respecto a este proceso de cierre, ¿cómo están pensando la ceremonia final desde la mesa directiva? Va a ser una ceremonia breve, una ceremonia protocolar, en la cual de manera muy sobria también se realicen los discursos por parte de las autoridades correspondientes. Esperamos que además el presidente de la República se dirija a la Nación, al pleno de la Convención. Es un pleno extraordinario, es un pleno de cierre. Por lo tanto, las convencionales van a estar en un ambiente de trabajo, pero se va a producir en el Salón de Honor del Ex Congreso Nacional con invitadas e invitados protocolares que van a asistir para presenciar el momento en el cual se entrega el texto constitucional firmado por la presidenta de la Convención, por el vicepresidente de la Convención y también, por supuesto, por nuestro ministro de Fe, que es el secretario John Smock, y se le entrega al presidente de la República este ejemplar. ¿Y tienen una noción de cuántos invitados efectivamente van a ir? Para el Salón de Honor tenemos una restricción sanitaria que hemos conversado con la autoridad sanitaria correspondiente y en ese sentido ahí tenemos una capacidad de un poco más de 200 personas. Pero vamos a disponer de una carpa que va a estar en el patio del Excongreso justo frente al Salón de Honor para donde van a ir también las otras autoridades y las otras personas invitadas a este evento. Lamentablemente no podemos reunirlas a todos en un mismo lugar, pero también se va a disponer, por ejemplo, para los funcionarios y trabajadores de la Convención, un espacio en el hemiciclo donde van a poder estar 150 personas. Hemos intentado hacer partícipes a todas y todos. Lamentablemente seguimos en pandemia y por lo tanto tenemos algunas restricciones que cumplir, pero hemos querido ampliarlo también con este encarpado que pueda hacer que más personas se hagan presentes en ese momento. Si bien no van a estar dentro del salón, por lo menos lo van a poder estar viviendo en vivo en ese mismo instante. Y a propósito de esas restricciones sanitarias, Bárbara, ¿se va a pedir, por ejemplo, pase de movilidad o un PCR negativo a los invitados al momento de ingresar al evento? La autoridad sanitaria nos ha indicado que quienes no trabajan en la convención, es decir, los invitados deben cumplir con las disposiciones sanitarias que se aplican a toda la población cuando visitan un lugar. En ese sentido, sería solamente los trabajadores de la convención y quienes son convencionales quienes no deberían cumplir con el pase de movilidad porque tienen esta exención que ya se produjo, una autorización que fue otorgada previamente para el trabajo de la convención. Es como cuando en una empresa trabajan personas que no se les requiere el pase de movilidad todos los días, pero sí, por supuesto, que se hacen testeos regularmente. Eso siempre se ha hecho en la Convención Constitucional. Quienes son invitados, nunca se les pidió pase de movilidad a los convencionales, entonces. Los convencionales tienen que cumplir con PCRs y con un ingreso sanitario que es una medida que es lo que se toma la temperatura, se registra la temperatura y también si es que existen síntomas se deben informar. Es lo mismo que en cualquier lugar de trabajo o cuando las personas, por ejemplo, ingresan a un lugar donde efectivamente van todos los días. A diferencia, lo mismo con los trabajadores y funcionarios. A diferencia de quienes son invitados, que en ese caso sí tienen que cumplir con esta restricción, son personas ajenas que lo estamos haciendo además no por su cuidado, pero por las instrucciones de la autoridad sanitaria que nos indicó que esa era la manera en que teníamos que proceder para este evento en particular. Bárbara, ¿es efectivo que van a invitar a los mismos jóvenes que participaron del acto de inauguración del trabajo de la convención? ¿Que participaron con la interpretación del himno nacional en ese contexto? La orquesta juvenil, sí, esa es la orquesta que hemos pensado invitar y se la ha extendido para que interprete su música además del himno nacional. Y bueno, es un acto breve, va a haber otra intervención artística que no puedo revelar en este momento, pero también estamos pensando en una intervención más con un artista muy connotado. Y pero también es una ceremonia muy breve, no debiese extenderse más allá de 1 hora y por lo tanto no va a haber nada más que simplemente este acto, los discursos y por supuesto la entonación del himno nacional como cualquier otra ceremonia oficial del Estado. Muy bien. Bárbara Sepúlveda, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana, muy amable. Muchísimas gracias, que tenga buen día.